Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Como siempre estoy súper emocionado de estar aquí compartiendo con ustedes un tema que, bueno, digamos que ha estado en boca de todos y con mucha razón. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, en particular, en una historia que ha mantenido a los fans pegados a la pantalla, a las redes sociales y a sus propios corazones, la conexión inolvidable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin y ese secreto revelado. Sí, lo leyeron bien. Hande Erçel, la preciosa, la talentosa, la que nos roba el aliento con cada actuación, y Kerem Bürsin, el guapísimo, el carismático, el que nos enamora con su encanto natural. Ellos. Su historia. Esa conexión que trascendió la pantalla y que, como un buen drama turco, tiene giros inesperados, momentos de ensueño y, por supuesto, un final que todavía sigue dando mucho de qué hablar. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, todas las miradas cómplices, todas las fotos que nos hicieron suspirar, quiero darles una pequeña advertencia. Este vídeo va a ser un viaje. Un viaje por el romance, por la amistad, por la especulación y, por supuesto, por el amor. Prepárense para sentir todas las emociones. Y antes de que me olvide, si son nuevos en el canal, o si aún no lo han hecho, no duden en suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna actualización, y podrán unirse a nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta gran familia. Ahora sí arrancamos. Todo comenzó con Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Esta serie, esta comedia romántica, fue el caldo de cultivo perfecto para que la magia sucediera. Hande y Kerem interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que a pesar de sus diferencias, se enamoraron profundamente. Y claro, la química entre ellos era innegable. Literalmente la pantalla ardía. Los fans desde el primer momento comenzaron a especular. ¿Era solo actuación? ¿O había algo más? Sentían algo fuera de cámaras. Y las pistas comenzaron a acumularse. Eventos de prensa, entrevistas, fotos en redes sociales. Cada interacción, cada mirada, cada gesto era analizado al milímetro. Los fans, cual detectives, buscaban cualquier señal de que la chispa que veíamos en la pantalla se extendiera a la vida real. Y por supuesto encontraron muchas. El fenómeno Anker estaba en pleno apogeo, y la expectación crecía con cada día que pasaba. Las redes sociales fueron su campo de batalla. Hande y Kerem comenzaron a publicar fotos juntos, a comentar en las publicaciones del otro, a intercambiar emojis y mensajes que, aunque sutiles, eran claros indicativos de una conexión especial. Las fotos en los sets de rodaje, las risas compartidas, las miradas que se decían más que 1000 palabras. Todo esto alimentaba las expectativas y la ilusión de los fans. Las publicaciones en Instagram y Twitter se convertían en tema de conversación global, analizadas por miles de seguidores que buscaban pistas, interpretando cada like, cada comentario, cada etiqueta como un signo de amor. Los hashtags como #AnkerForever y #Eda Serkan in Love inundaban las redes, creando una comunidad virtual que vibraba con cada nueva interacción de sus ídolos. Pero no fueron solo las redes sociales. Las entrevistas y las apariciones públicas también jugaron un papel importante. En cada entrevista, Hande y Kerem eran preguntados sobre su relación, y sus respuestas, aunque cuidadosas, siempre dejaban entrever algo más que una simple amistad. Se elogiaban mutuamente, hablaban de su buena conexión, de la facilidad con la que trabajaban juntos. Recordamos esos momentos en los que, frente a las cámaras, se dedicaban miradas cómplices y sonrisas que escapaban al guión. Y por supuesto, la pregunta más esperada, ¿son pareja? Y la respuesta en ese momento era un no, pero con un dejo de misterio, de tal vez en un futuro. Era un juego, una danza sutil de evasivas y guiños que mantenía a los fans en vilo, alimentando la esperanza de que ese tal vez se convirtiera en un sí rotundo. Entonces llegó el momento de la revelación. Después de meses de especulaciones, de rumores, de miradas cómplices, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las fotos de vacaciones juntos, las declaraciones de amor en redes sociales, los besos robados. Todo fue un sueño hecho realidad para los fans. La noticia explotó en todo el mundo. La pareja, conocida como Anker, se convirtió en una de las más queridas y seguidas.
Su romance fue celebrado, admirado y, por supuesto, envidiado por muchos. Los medios de comunicación se volcaron a cubrir cada detalle de su relación, desde sus viajes románticos hasta sus apariciones públicas. Los titulares anunciaban su amor, y las portadas de las revistas los mostraban como la pareja perfecta. Fue un momento de euforia para los fans, que veían cómo su sueño se hacía realidad. Y así comenzó una nueva etapa. Hande y Kerem comenzaron a vivir su amor abiertamente. Asistieron a eventos juntos, compartieron viajes y momentos especiales, y siempre se mostraron muy enamorados. Parecían la pareja perfecta, la pareja ideal, la pareja que todos soñábamos tener. Y por supuesto, los fans seguían cada uno de sus pasos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, compartiendo momentos de felicidad y complicidad. Cada publicación era recibida con entusiasmo, y los fans celebraban cada logro de la pareja, desde el estreno de nuevos proyectos hasta sus éxitos personales. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, y los fans se congregaban para verlos juntos, demostrarles su apoyo y celebrar su amor. Pero como en toda historia, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Las fotos juntos eran menos frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El impacto fue enorme. Los fans quedaron devastados. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas. Todo resurgió con más fuerza que nunca. Los medios de comunicación volvieron a encender sus reflectores, buscando respuestas y analizando cada detalle de la ruptura. El ciberespacio se inundó de mensajes de tristeza, de incredulidad y de especulaciones sobre los motivos de la separación. Y por supuesto, el secreto revelado. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? ¿Por qué decidieron poner fin a su romance? Hasta el día de hoy, no se ha revelado públicamente el motivo exacto de la ruptura. Pero como siempre, las pistas han estado ahí, en las entrevistas, en las redes sociales, en los gestos. Algunos hablan de diferencias de personalidad, de incompatibilidad en sus estilos de vida. Otros mencionan la presión mediática, la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Algunos incluso especulan sobre terceras personas. La verdad probablemente solo la conocen ellos. Las conjeturas inundaron las redes sociales, y los fans intentaron encontrar respuestas en cada publicación, en cada entrevista, en cada gesto de los actores. Se tejieron teorías complejas, algunas más elaboradas que otras, pero todas buscando una explicación a la ruptura de la pareja más querida de Turquía. Lo que sí podemos decir es que a pesar de la ruptura, la conexión entre Hande y Kerem sigue siendo innegable. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, mantienen una relación de respeto y cariño. Se han visto en eventos, se han felicitado en sus proyectos, y han demostrado que a pesar de todo, el amor y la amistad pueden coexistir. La madurez con la que ambos han manejado la situación ha sido digna de admiración, demostrando que el cariño y el respeto pueden perdurar más allá de una relación sentimental. Han sabido separar su vida personal de su carrera profesional, y han seguido adelante con sus proyectos individuales, siempre apoyándose mutuamente. Y aquí es donde llegamos a la parte más interesante, el secreto revelado. Aunque no tengamos la verdad absoluta, hay algunos puntos que podemos analizar. Primero, la química. La química entre Hande y Kerem es, y siempre será, innegable. No se puede fingir algo así. Es algo que se siente, que se percibe, que trasciende la pantalla. Segundo, el impacto. La relación Anker tuvo un impacto enorme en la industria del entretenimiento turca, y en la vida de sus fans. Su historia, su romance, su ruptura. Todo generó un debate, una reflexión, una conexión emocional muy fuerte. Tercero, el futuro. ¿Qué depara el futuro para Hande y Kerem? ¿Volverán a coincidir en algún proyecto? ¿Encontrarán de nuevo el amor? El tiempo lo dirá. El legado de Anker sigue vivo y su historia continúa inspirando a sus seguidores, quienes esperan ansiosamente el futuro de ambos actores. Pero lo más importante es recordar que la historia de Hande y Kerem es una lección sobre el amor, sobre la amistad, sobre la importancia de vivir el presente. Es una historia que nos enseña a soñar, a ilusionarnos, a creer en las segundas oportunidades.
Y sobre todo a respetar las decisiones de las personas que admiramos, independientemente de lo que pase en sus vidas. La madurez con la que ambos actores han manejado la situación nos enseña que el amor puede transformarse, pero el cariño y el respeto pueden perdurar. Nos recuerda que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir su propio camino, y que el apoyo incondicional es un valor fundamental en cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. Hemos llegado al final de este viaje por la historia de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos repasado desde el inicio de su conexión, pasando por los rumores, los momentos románticos, la revelación de su relación, la posterior ruptura, y las especulaciones que han surgido. Hemos explorado la magia que generaron en Senkalkam, la euforia de los fans, los momentos más memorables de su relación y las diferentes teorías que han surgido tras su separación. Hemos analizado la química innegable que los unió, el impacto que tuvo su relación en la industria del entretenimiento y la lección de respeto y madurez que nos han dado. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por su cariño. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y recuerden, lo más importante es que todos hemos disfrutado de un hermoso drama. Este drama, como cualquier otro, ha tenido sus altibajos, sus momentos de felicidad y tristeza, pero al final, nos ha dejado una valiosa lección sobre el amor, la amistad y el respeto. Nos ha enseñado a soñar, a ilusionarnos y a creer en las segundas oportunidades. Y sobre todo, a respetar las decisiones de las personas que admiramos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué lecciones aprendieron de su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Compartan sus pensamientos y emociones, y únanse a la conversación. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.